Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, pastor. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, papá. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Buenas noches. ¿Cómo Dios les están? bendiga, hermano. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Si usted me acompaña, por favor, vamos a orar y vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso, Papito lindo, Dios santo, venimos delante de tu presencia, buen Jehová Dios, suplicantes, Padre Santo, necesitados, Señor, de tu bendición, necesitado de tu enseñanza. Señor Jesús, Dios Padre Santo, por favor te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Gloria a Dios. ¿Me logra escuchar, hermano? Ahorita sí, papá. Va. Amén. Les bendiga. Hubo un apagón acá y estoy en mi teléfono en lo que se reinicia el internet, pero vamos a ver, yo creo que desde aquí les puedo compartir. Solamente déjenme ponerme unos audífonos y poner para poderme escuchar un mejor. Vamos a ver, aquí estamos. ¿Me dice si me oye todavía? Amén. Sí. Amén. Ok, muy bien. Entonces, solo déjeme ver que cabal pensando en eso me mandé la presentación aquí a mi teléfono. Déjeme ver ahorita si la puedo descargar. ¿A dónde me la mandé? Ok, vamos a ver. Esta no, si no cierro acá, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Aquí vamos, en esta me la mandé también. Ok, muy bien, la voy a abrir. Se ha haber desconfigurado un poquito, pero vamos a ver si puedo compartir pantalla. Permítame un segundito desde acá. Ahora déjeme acá agrandar. Un momentito, vamos a ver. Está tomando notas sobre la marcha, herramientas. Vamos a ver en configuración. El sonido de audio. No mostrar, no es acá. Permítame un segundito, voy a volver acá. Herramientas. Vamos a ver, personas, encuestas, personas. Todos están silenciados. Permitir que todos se dejen de silenciar. Vamos a ver, son visitantes. ¿Cómo hago aquí para compartir pantalla? Déjeme ver otra vez. Me va a disculpar, pero aquí está, ya lo encontré. Ok. Compartir de tu dispositivo. Sí, continuar. Muy bien. Compartir una app, compartir pantalla completa, compartir pantalla. Ahora, ahí estamos. Bueno, ahora solo déjeme abrir la presentación. Vamos a ver, aquí estamos en la presentación y vamos a ponerla así grandota. Va a disculpar cómo se mira la presentación, pero logra verla. Sí, va. Ok. Muy Amén, bien. papá. Bueno, ahí vamos despacito. Vamos a ver en cuanto regrese
El internet Exacto. aquí ya nos pasamos para acá. Muy bien, les puse ese anuncio y les quiero ir ya contando. Con la ayuda de Dios vamos a tener un evento a fin de año. Usualmente hacemos una actividad para jóvenes y hacemos una actividad para matrimonios. Entonces, este año queremos ministrar a las familias y vamos a estar, tentativamente estamos para la semana en diciembre, creo que el 18 estaríamos finalizando, ahorita le digo yo, vamos a ver, aquí está mi calendario, sería para la semana de del 15 al 20. Vamos a estar, primero Dios, compartiendo. Vamos a tener una semana que va a ser presencial. Los cultos que tenemos en la iglesia, vamos a tener invitados para hablar sobre la familia. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a empezar lunes 15, martes 16 invitados, jueves 18 invitados, y el viernes, con la ayuda de Dios, vamos a salir los jóvenes y vamos a salir las parejas. Estamos cotizando un lugar bonito para poder ir a hacer un pequeño retiro. Esa es la idea por la cual usted ha visto que los hermanos están haciendo ventas. La idea es poder capitalizarnos para poder bajar el costo lo más que podamos para que puedan participar todos los hermanos. Entonces, déjenme ver si ya vino el internet, creo que sí. Me voy a unir por aquí también. Pastor, tiene apagado su micrófono. Gracias, Anita. Ok, entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar con una semana para ministrar a las familias, para ministrar a los jóvenes, para ministrar a las parejas. Ok. Entonces vamos con la ayuda de Dios a tener una semana y este es el logo que le vamos a poner a la semana. Esto es el rema que vamos a ministrar. Estamos en el año del retorno aún y vamos a cerrarlo con esta bendición. Amén. Entonces está cordialmente invitado. Vamos a ver cómo hacemos para bajar los costos lo más que podamos, para poder entonces poder estar todos los que podamos estar. Ok, amén. Entonces les vamos a dar más información en el transcurso de esta semana para que veamos. Entonces, si usted me acompaña a orar, vamos a orar para pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo y que nos hable para poder ser instruidos por Él y que su palabra nos cambie, haga un efecto en nosotros, nos instruya. Y si usted me acompaña, Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso, venimos, Señor Dios, delante de tu presencia, necesitados, papito lindo, de tu amor, necesitados de misericordia, Padre Santo, solicitando, papito lindo, que por favor tú nos enseñes, Señor Dios. Que sea tu Santo Espíritu el Maestro por excelencia que has dejado, Señor Dios, para esta dimensión, para esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, Señor Dios, el que nos enseñe, el que nos instruya, el que nos guíe, el que con su bondad, papito lindo, por medio de tu palabra, oh Jehová Dios, nos guíe al arrepentimiento. Señor, queremos pedirte como
como hemos hecho últimamente, poder acercarnos lo más íntimamente a ti. Quisiéramos, Señor Dios, poder llegar a ser como el apóstol Juan, que sin con ningún tropiezo, Señor, se recostaba en tu pecho para oír tus palabras, Señor Dios, con la confianza aún de preguntar acerca de sucesos, papito lindo, que están por venir. Así que, Señor, para poderlo hacer, te pedimos que por medio del sacrificio de Cristo nos hayas aceptos. Reconocemos que hemos pecado, que puede haber iniquidad, maldad en nuestros corazones. Y te rogamos, oh buen Dios Todopoderoso, Señor Jesús, que el sacrificio de Cristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario por el cual fuimos nosotros perdonados y esa resurrección por la cual fuimos justificadas, Señor Dios, nos sean atribuidas a nosotros para que, Señor, en el nuevo pacto que tú instituiste por medio del sacrificio y la sangre de tu Hijo Jesucristo, la sangre del nuevo pacto, sangre preciosa de Jesucristo, con la cual nos cubrimos, Señor Dios, podamos acercarnos a ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús, para poder inquirir, Señor Dios, en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú, pues, ahora, papito mío. Bendice, Señor, la vida de nuestro apóstol allá en aquel lugar donde se encuentra. Llevando tu palabra, haciendo tu obra, guárdalo, bendícelo, tráelo con bien. Te rogamos por su esposa, la hermana Leti, por cada uno de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Guárdalos, bendícelos, ayúdalos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, mire pues, ¿se acuerda que el martes platicamos sobre esto? La ofrenda que asciende. Y básicamente yo me voy a adelantar rápidamente. Hablamos acerca, se lo voy a poner en el dibujito que hice, que la amada, ¿ok? Se presenta como ese aroma agradable que va a subir y me está hablando del arrebatamiento. Y después de esto, vimos que para que esto suceda es necesario que haya un altar. Cuando nosotros vemos cómo el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, él lo va a poner sobre un altar y él se va. Al llegar al lugar que Dios había dicho que le iba a mostrar, entonces para poder presentar a su hijo en holocausto, lo primero que hace Abraham es que prepara un altar. Entonces, la iglesia que es novia, la iglesia que es arrebatada, la que se va a convertir en esposa, va a ascender a los cielos. Y en esta parte del cantar de los cantares que vimos, se recuerda quién es esta que sube como columna de humo y es la mujer que está siendo arrebatada, ¿ok? La comparamos con que esa palabra pilares solo aparece en el libro de Cantares, en Joel 2:3, asociado a eventos que pasan antes de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, de ahí partimos para decir que es esa que sube como humo es la que es arrebatada antes de la gran tribulación. Pero para poder hacer que ella pueda subir, Dios nos está enseñando con esto que ella tiene que partir de un altar para poder ser arrebatada y platicamos al respecto de esto, platicamos varias cosas. Entonces, solo déjeme que esta cosa me juega rudo a mí. Ahora aquí estamos, ¿ok? Entonces, más adelante, nosotros vimos cómo esta amada, para que suba, hay que edificar un altar. Hay que poner un animal limpio en el altar y esto produce aroma agradable y esto produce una consecuencia de parte de Dios. Y entendimos que lo que santifica la ofrenda, lo que santifica lo que va a ser quemado, lo que va a subir es el altar. Entonces, para que la mujer pueda subir
como es debido. Entonces tiene que subirse a un altar. Y el altar tiene que ser un altar adecuado para que la santifique. Ok, eso platicamos el día martes y platicamos algunas características de ese altar que había que medir. El altar tenía ciertas medidas y que parte de esas medidas era el amor, ¿se recuerda? Que tenía 12 columnas. Cuando nosotros vemos cuando se edifican altares, Moisés viene y hace un altar con 12 columnas. Si nosotros vamos cuando Elías repara el altar, dice que al repararlo pone 12 piedras, o cada una por cada tribu de Israel. Y cuando nosotros nos vamos a Ezequiel, cuando Dios le está mostrando el templo final, no el templo de Salomón, no el templo de Zorobabel, sino el templo que se va a levantar en el tiempo del fin, le dice que el hogar del altar del sacrificio, o sea, el lugar donde va a estar, pero usa la palabra hogar, es muy interesante, mide 12 codos de ancho por 12 codos de largo. Eso era la dimensión del altar. Entonces, el altar está relacionado con el número 12. Y hablamos de que esto habla del gobierno de Dios, del gobierno que Dios dejó establecido para este tiempo. Y para este tiempo dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el gobierno. El 12 nos habla de la enseñanza apostólica y de la preeminencia que tienen en esta dispensación los apóstoles. Nos habla de estar sujetos, de saber ejercer autoridad. Entonces, de eso nos hablaba y de eso platicamos el martes un poquito más. Platicamos acerca de que la palabra altar se dice misbea. Hicimos la salvedad que en el hebreo solo se usan consonantes y que cada letra del abecedario hebreo tiene un nombre y un significado. Y de la palabra misbea, la letra que para nosotros es seme, es la letra mejila en el hebreo, que quiere decir perdón, una de las medidas. La Z es una letra que se llama sehut, que quiere decir obras. La B es una letra que se llama beraká, que quiere decir bendición. Y la H es una letra que en el hebreo se dice hayim y que quiere decir vidas. Y que cada una de estas nos da características. Hablamos un poquito del perdón y hablamos acerca de las obras, ¿ok? Y esto fue lo que fuimos hablando y platicamos acá. Ahora bien, el lunes yo me voy a ir adelantando un poquito, va a perdonar, pero no de otra manera en que me pueda adelantar acá, ¿ok? Hablamos de lo siguiente. Hablamos del altar desde el punto de vista familiar. Ahorita se lo puse yo desde el punto de vista de la amada que va a ser arrebatada. Pero desde el punto de vista familiar, nosotros vimos que el Señor Jesucristo habla y compara, ¿ok?, el tiempo del fin con dos personajes, con Noé y con Lot. Y estos personajes tienen algunas características. Noé salvó a su familia, Lot perdió a su familia. Pero el único en su vida que estuvo relacionado con altar fue Noé. Lot no estuvo relacionado con ningún altar. Entonces podemos entender que la gente que va a salvar a su familia es aquella que construye un altar, y la que pierde a su familia, la que no construye, no está en relación con ningún altar para el Señor. Yo pues he militado siempre en el IM, primero el IM, después el Benecer. Conozco poco de las costumbres de algunas otras iglesias, pero en otras iglesias hay una doctrina, eso sí lo he oído y lo he visto, en las cuales dicen que hay que hacer un altar
altar familiar, porque el altar está relacionado con la familia. Y entonces hacen cultos en su casa y ponen a los niños a cantar y esto, y ellos dicen que esto es un altar familiar, pero en realidad el altar familiar está basado en las características del altar que vimos: perdón, obras, bendición y vidas, y el desarrollo de uno alrededor de esto. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que construir un altar para nuestra casa basado en esto. Y entonces vuelvo a lo siguiente: Noé salvó a su familia y una de las características es que Noé estuvo relacionado con un altar. Lot perdió a su familia, no tuvo ningún altar. Pero hubo alguien más, platicábamos el lunes, y este fue Abraham, que él no solo salvó a su familia, sino que en él, dice la Biblia, fueron benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces vimos que Abraham construyó altares, no solo uno, sino él construyó y evolucionó, perfeccionó su manera de presentarle ofrenda a Dios, construyendo altares primeramente antes de presentar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que ver, mire, no basta con que nuestra familia se salve, no basta. Nosotros tenemos que llevarlos más allá. Nosotros tenemos que llevarlos a la bendición. Nosotros tenemos que llevarlos al arrepentimiento, pero exponerlos a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios se obtiene muchas veces cuando uno está ofreciendo en el altar. Cuando Noé presentó su ofrenda sobre el altar que había construido, entonces dice que el aroma llegó a Dios y él percibió un aroma agradable. Era el humo que iba ascendiendo del altar donde Noé había sacrificado. Y entonces dice que al percibir ese aroma, dice el pasaje que leímos, y el Señor dijo para sí: no volveré. O sea, el Señor cambió de opinión. ¿Por qué? Porque le llegó un aroma agradable. No volveré a maldecir la tierra con maldición. Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y lo único que hizo fue bajarle la cantidad de años al hombre para 120 años. Pero después de eso, le dijo a Noé, y diciendo Dios, bendijo a Noé diciéndole: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Okay, pero todo fue después de qué? De que percibió un aroma agradable. Para percibir el Señor el aroma agradable tuvo que haber sido quemada una ofrenda, un holocausto, ¿se acuerda? Un olá, una ofrenda que asciende, ¿ok? Pero para poder hacerlo se necesita un altar, para hacerlo adecuadamente, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver, ponerle atención a Abraham, y me vuelvo a adelantar porque esto fue lo del lunes, pero ahorita vamos a lo siguiente. Miren. Ok. Déjeme terminar de adelantar. Ahora hablemos y vengamos y descompresionemos. Ya hicimos un resumen de esto. ¿Por qué estoy empezando a enseñar de los altares? Porque estoy hablando de los altares. Miren, nosotros estamos en el año de la... Y esto va a marcar nuestra vida de una u otra manera. ¿Ok? Nosotros tenemos que retornar en muchas cosas, pero una de las cosas en las cuales se tiene que retornar es el corazón de los padres hacia los hijos.
y de los rebeldes a la actitud justa, a la actitud de los justos. Entonces, para poder regresar al Señor, primero tenemos que regresar en nuestro corazón, pero para poder regresar, necesitamos ser ministrados por el espíritu de Elías. Y cuando nosotros nos vamos al momento en que Elías presentó un holocausto, que reedificó el altar que había sido, que se había caído, ¿ok? Cuando él se consumó y él oró antes de que cayera fuego del cielo, él dijo: Señor, te doy gracias porque tú has hecho volver el corazón de este pueblo. O sea que el retorno, nuestro retorno, nuevamente, porque nos está hablando del arrebatamiento, nuestro retorno está ligado con un altar. Y el altar está ligado con nuestra familia. Nosotros no podemos tener un altar sano en la iglesia si no hay un altar sano en nuestra casa. Y de eso va a depender. Fíjese bien, cuando nosotros nos vamos, y esto no lo dije el lunes, pero lo tenía, ¿cómo se llama? Entre los pensamientos que tenía. Cuando nosotros nos vamos, ay, se me escapa el nombre del, creo que es Malaquías, no estoy seguro si es Malaquías, pero es uno de los últimos profetas. El Señor les dice: ok, yo no oigo vuestras oraciones, porque antes de que ustedes lleguen a orar, llegaron sus esposas y mojaron con sus lágrimas mi altar. Entonces, por lo tanto, no los puedo oír. Y después les dice: no seáis infieles con la mujer de vuestra juventud. Entonces, fíjese bien. Cuando ustedes oran, yo no los oigo. ¿Por qué? Porque el altar está mojado con las lágrimas de sus esposas. Entonces no los puedo oír. Ese altar necesita ser reparado para que nuestra oración sea oída. Entonces nosotros los varones tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo tratamos a nuestras esposas. Porque si las lágrimas de ellas mojan el altar, la oración del varón tiene estorbo y Dios no la contesta. Pero nuevamente hay un altar de por medio. Entonces el altar nosotros tenemos que entenderlo, es importantísimo, importantísimo. Y como le decía, Lot perdió su familia, no hizo ningún altar. Noé salvó a su familia y solo hizo un altar en la Biblia. Pero Abraham hizo 4 altares. Abraham construyó 4 altares, edificó 4 altares, presentó 5 ofrendas, pero 6 ofrendas presentó, pero construyó 4 altares. ¿Ok? Entonces, si él logró alcanzar a que Dios lo llamara justo, amigo de Dios, es porque él no solamente le creyó a Dios, sino se relacionó con él. Él le creyó a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo sobre un altar, que fue el último altar que construyó Abraham. Entonces, él avanzó en el concepto de esta relación con Dios. Y de eso quiero que platiquemos en los pocos minutos que me quedan. Ahora, mire pues, altares. Estos son los 4 altares que construyó Noé.
Uno lo construyó en la encina de Moré, que queda en Siquem. Otro lo construyó entre la ciudad de Betel y la ciudad de Jai. Otro lo construyó en el encinar de Mamre, que queda en Hebrón. Y otro lo construyó en el monte. Dios le dice, vete al monte que yo te diré, en la región de Moria. Entonces el monte donde lo construyó estaba en la región de Moria. Entonces nosotros tenemos que lograr entender dónde se construye el altar. Ya le dimos una pincelada a algunas de las medidas del altar. Ya vimos que del altar se obtiene respuesta de parte de Dios. Ya vimos que el altar está relacionado con nuestra familia y que aparte de salvarla, podemos llevarla a alcanzar bendición de parte de Dios. Ya vimos que está relacionado directamente con el arrebatamiento. Ya platicamos ahorita que uno de los expertos en levantar altares fue Abraham. Ok. Ahora ya vimos medidas, algunas. Ahora miremos lugares. ¿Dónde tengo que construir yo mi altar? Fíjese bien. Empecemos con el primero, la encina de Moré, en Siquem. Mire esto. Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Génesis 12:4. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. Ok, siguiente versículos. 12:6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, en la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Ok, primero, antes de hablar de Siquem y de Moré, ¿dónde construimos el altar? ¿Cuándo construyó Abraham el altar? Abraham construyó el altar cuando el Señor se le apareció. El primer altar que Abraham vio fue cuando el Señor se le apareció. Ok. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bien, el primer altar nosotros debiésemos haberlo construido o haber empezado a construir un altar para tener relación con Dios. Cuando Dios se nos apareció, cuando nos llegó revelación a nuestra vida, cuando entendimos que Jesús es Dios y que el Padre lo resucitó entre los muertos, cuando entendimos que aquel que cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y nos convertimos en salvos, en ese momento deberíamos haber empezado a edificar altares, a tener una relación con Dios por medio de un altar. Ok. Ahora bien, ¿dónde estaba Abraham cuando se le apareció el Señor? Y atravesó el país hasta llegar hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Ok, entonces veamos qué quiere decir esto. ¿Dónde construyó Abraham su altar? Entonces, fíjese bien. Siquem. Siquem quiere decir hombro. Y el hombro en la Biblia quiere decir responsabilidad. Y Moré quiere decir maestro. Ok. Entonces, ¿dónde voy a construir yo el altar para que sea un altar adecuado? No lo voy a construir en cualquier lado.
lo tengo que construir en un lugar, en una actitud que se llama responsabilidad. ¿Ok? Cuando nosotros adoramos al Señor, le estamos dando un sacrificio, un holocausto de labios que confiesan su nombre. Si nosotros queremos que ese sacrificio de alabanza, de adoración, suba al Señor, lo tenemos que poner sobre un altar. Hoy no le estoy hablando de las medidas, ¿ok? Hoy le estoy hablando del lugar, y el lugar que Dios permitió para que Abraham construyera el altar fue Siquem, responsabilidad. Eso quiere decir que cuando nosotros le vamos a presentar a Dios una ofrenda, ya sean nuestros diezmos, ya sean nuestras ofrendas, ya sea nuestro servicio, ya sea nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro cántico nuevo, nosotros tenemos que estar en un lugar que se llama responsabilidad. El hombro, responsabilidad. Nosotros no podemos servir a Dios con irresponsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables con el servicio a Dios. Hay quienes son responsables en su trabajo y son muy responsables. Llegan puntuales, llegan antes, a veces se van después, son responsables. Pero si uno es responsable para el hombre, ¿cómo no va a ser responsable para Dios? ¿Cómo no va a Dios, que es muchísimo más que tu jefe o el dueño de la empresa donde estás? ¿Cómo no lo vamos a servir, a darle, a construir un altar en un lugar que se llame responsabilidad? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que los sacrificios que nosotros le demos los hagamos con responsabilidad, no con desidia. Lugar donde construye un altar que le agrade a Dios, en Siquem, en el hombro, responsabilidad. Ahora miren, ¿dónde estaba esto? ¿Qué había en Siquem donde hizo Abraham el altar? Estaba la encina de Moré, y Moré es el maestro. ¿Ya? Moré quiere decir maestro. Ok. Entonces, para construir un altar a Dios, yo debo saber cómo debo construirlo. Tiene que venir alguien a enseñarme a cómo construir el altar. Tengo que entender que tengo que tener, alguien me tiene que enseñar cómo es el altar, alguien me tiene que decir cómo construir el altar, alguien me tiene que decir qué tipo de fuego tengo que poner en el altar, alguien me tiene que decir que tengo que llevar leña, alguien me tiene que decir cuál es la ofrenda que voy a poner sobre el altar. ¿Ya? Entonces, para poder tener un altar en el lugar adecuado, el otro lugar es la enseñanza. La enseñanza. ¿Y dónde voy a encontrar la enseñanza? Pues donde hay un maestro. ¿Dónde voy a encontrar un maestro? Pues en la iglesia. ¿Pues dónde voy a encontrar un maestro? Le voy a pedir al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, que me enseñe. Voy a inquirir en su santo templo para que me enseñe, no solo de la palabra, para que me enseñe cómo debo vivir, cómo debo actuar, cómo debo hablar. Necesito dónde construir el altar, en la enseñanza de Dios. Dos lugares donde construyó Abraham. Fíjense bien, sigamos. De allí, ¿te acuerdas que estábamos en el 12:6? De Siquem, de la encina de More, se trasladó hacia el monte
al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, no estaba en Betel, y a Jai al oriente. Y edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces él puso su tienda entre Betel y Jai. Y ahí en medio de entre Betel y Jai, construyó el altar. ¿Qué quiere decir Betel? Ahí lo tiene usted. ¿Y qué quiere decir Jai? Betel es la casa de Dios y Jai es un montón de ruinas. ¿Ok? Esto me habla a mí de un proceso, de que mi vida antes de conocer al Señor era un montón de ruinas. Nadie daba nada por mí, alejado de los pactos, sin Dios, sin esperanza, sin una ciudad a dónde llegar. Jai. ¿Y a dónde voy a llegar yo al final de cuentas? A la casa de Dios, con el hermano Fernando Solares. No, perdón, con el hermano Cash Luna. No. ¿A dónde voy a llegar yo? Al cielo, a la casa de Dios. Voy a retornar como el hijo pródigo retornó. Pero mientras estoy en ese viaje entre Jai y Betel, yo tengo que hacer un altar. Mientras yo entiendo que yo en esta tierra soy peregrino, que no he hecho raíces en la tierra, sino que sé que voy a la casa del Padre. En medio de ese proceso en el cual Dios me está regresando, me está haciendo retornar poco a poco, yo hago un altar. ¿Dónde lo hago? En la convicción que yo no pertenezco a la tierra, en la convicción que mi ciudadanía es celestial, en la convicción que yo soy rey y sacerdote, en la convicción que en un momento dado, a pesar de que estoy en la tierra, yo voy a poder llegar a decir antes de mi arrebatamiento, así como dijo Elías, vive Jehová delante de quien constantemente estoy. Estaba hablando al rey, pero estaba al mismo tiempo delante de la presencia de Dios. Así como el Señor Jesucristo dijo, te ruego por estos, porque estos están en el mundo. Yo ya no estoy en el mundo, pero todavía no había llegado a la cruz. Está en esta dimensión. Entonces, mientras que comprendemos esto y nos vamos despojando de este mundo, nosotros tenemos que levantar altares, no en la tierra. Vamos a tener un altar cuando lleguemos a la casa de Dios, en ese ínter, en ese espacio de tiempo, en ese espacio de dimensión. Yo tengo que construir un altar. Yo tengo que estar relacionado con el perdón, yo tengo que estar relacionado con la fe, con las obras, yo tengo que estar relacionado con la bendición, yo tengo que estar relacionado con las vidas. Mi altar tiene que tener el número 12, mi altar tiene que tener amor, mi altar tiene que tener sujeción, tiene que saber cómo ejercer autoridad. Mi altar, yo tengo que estar dispuesto a bendecir. ¿Y con qué se bendice? Sí, yo le puedo dar a usted 1000 quetzales si lo estoy bendiciendo, pero con la boca no bendigáis, no maldigáis, sino bendecir. Tenemos que entender que nosotros fuimos constituidos en entes de bendición y que aquel que habita en nosotros, Cristo Jesús, y que en él está la plenitud de la deidad, cuando nosotros proferimos palabras de bendición, estas tienen poder para cambiar las cosas. Entonces, ¿dónde tengo que poner mi altar? Mientras voy de regreso a la casa de Dios, al oriente. Al oriente. Ok, muy bien. ¿Dónde puso Abraham su altar? Entre Jai y la casa de Dios.
entre la destrucción y la restauración. Ahí puso su altar. Entonces nosotros tenemos que construir el altar. ¿Dónde? En la responsabilidad. ¿Dónde? En la enseñanza. ¿Dónde? En el concepto de que nosotros vamos siendo perfeccionados de gloria en gloria hasta que lleguemos a Sión a ver a Dios. Ahí tenemos que poner nuestro altar. Muy bien. Ahora mire esto, pues. Génesis 13:3. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había antes hecho, y allí invocó el nombre del Señor. Se recuerda, cuando nosotros presentamos un holocausto en un altar, ¿ok? Viene una respuesta de Dios a nuestra vida. Pasa algo. Entonces, Abraham había construido hasta este momento 2 altares. En Siquem, en la encina de Moré, ¿ok? Y otro altar que había construido entre Jai y Betel, entre las ruinas y la casa de Dios. Y de ese lugar parte Abraham, pero en el capítulo 13 regresa a ese lugar donde había estado su tienda y al lugar donde había construido un altar. Entonces viene Abraham y en el altar invoca el nombre del Señor. Ok, ¿y qué fue lo que pasó? Fíjese que qué fue lo que pasó allí. Ok, estamos en el 13:3. Allí, él le tiene que decir a Lot, mira, separémonos. Mira, no podemos seguir juntos. Si tú dices que vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú dices que vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya no podemos seguir juntos. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de la casa y de toda tu parentela, y que era Lot, su sobrino, era parte de su parentela y no lo había dejado. Entonces, cuando Abraham pone, invoca a Dios en aquel altar que estaba entre Jai y la casa de Dios, Dios viene y hace que haya una señal, si usted lo quiere poner así, pone circunstancias en las cuales Abraham se define. Y entonces usted sabe la historia. Dice que Lot levantó sus ojos y se fue hacia el valle de Sodoma. Pero dice que entonces Dios le dijo a Abraham, levanta tu vista. Todo lo que alcances a ver, Abraham, y que la planta de tu pie se pose sobre ello, todo eso te voy a dar. Entonces cuando nosotros colocamos el altar en el lugar indicado, con la ofrenda indicada, entonces viene Dios y nos define. Lot se definió, Abraham se definió. Y entonces Abraham se fue hacia Betel, si lo queremos poner así. Y Lot se fue hacia el montón de ruinas, a su desgracia, a su desdicha. Pero ¿dónde se decidió todo? Cuando Abraham invocó al Señor en el altar, en el lugar indicado. Miremos otro. Génesis 13:18. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre,
que está en Hebrón, y edificó un altar allí al Señor. ¿En dónde? Ahora viene y está en un lugar que se llama Hebrón, debajo de un encinar que se llama Mamre. ¿Y qué quiere decir estos? Hebrón quiere decir unidad. Manre quiere decir fuerza. Ok, fíjese bien. ¿Dónde construyo yo el altar? ¿Dónde me está enseñando Abraham que debo construir altar? En la unidad. En la unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, estar juntos en armonía, en unidad. Es como el buen óleo, que es como la bendición de Dios que desciende sobre el monte Hermón, como el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón, llega a sus barbas, a sus vestidos y hasta el borde. En la unidad, no en la división, no en aquellos que producen bandos y separan a los hermanos, no. ¿Dónde quiere Dios que yo construya mi altar? Con los que están juntos, con los que están unánimes. El Espíritu Santo descendió en aquellos que habían permanecido unánimes. Ahí tengo que preparar mi altar, no con los rebeldes, no con los que vienen y tratan de dividir iglesias, no con aquellos que siempre están tratando de mantener un ambiente de división. Es que no hacen bien las cosas, es que esto, dividir a la gente, no, ahí no hay que levantar altar, hay que levantar altar en la unidad. Ok. Y lo otro es Mamre. Y Manre quiere decir vigor, quiere decir fuerza. Ok. Entonces, ¿dónde tengo yo que construir mi altar? Yo mi altar lo tengo que construir donde hay fuerza. ¿Y dónde hay fuerza? ¿Ok? Donde hay alimento de parte de Dios. Allí estaba Elías debajo de un enebro pidiendo morirse, se durmió y llega el ángel, le enseña una torta cocida en ascuas, una vasija de vino, medio come, se duerme, pero vuelve a despertar, se come y dice, y con la fuerza de esta comida. Entonces, ¿dónde hay fuerza? Donde hay alimento de parte de Dios, donde hay pan de parte de Dios, donde hay agua de parte de Dios, donde radicaba la fuerza de Sansón en sus 7 guedejas, en su cabello, en sus pensamientos, en su comunión con Dios, en su oración constante. ¿Dónde tengo que construir un altar? Donde hay fuerza, donde hay palabra, donde hay agua, donde hay Espíritu Santo, donde hay comunión con Dios, donde hay pensamientos parecidos a los de Dios, porque las guedejas, el pelo también significa no solo comunión, sino pensamientos. Así como más altos son mis caminos que vuestros caminos, así como de más lejos está en los cielos de la tierra, así están mis caminos, mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces, donde hay fuerza, donde los pensamientos tratan de ser parecidos a los de Dios, ahí tengo que construir mi altar, porque estoy aprendiendo de dónde lo construyó Abraham. Ok, y mire pues, edifica un altar al Señor, Génesis 13:18. ¿Y qué pasa después de Génesis 13:18? Ok, dice que Abraham oye que su sobrino es capturado en el capítulo 14 y es llevado.
Y entonces él viene y agarra 300 hombres y lo va a rescatar. Pero cuando regresa, le sale al encuentro nada más y nada menos que Melquisedec, rey de Salem. Sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué hay cuando tú estás en relación con el altar que está en el de Mamre, en Hebrón? Se aparece Melquisedec y te ministra. Y después de darte pan y vino, te dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces, si el altar está en el lugar correcto, se te va a aparecer Jesús. Se te va a aparecer Jesús. Mira esto. Ok, y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 22:9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Edificó el altar. ¿Dónde? En el monte que Dios le dijo, en Moria. Moria quiere decir visto por Yahvé, visto por Jehová. Quiere decir, se interpreta como revelación. ¿Dónde vas a poner el altar? Donde haya revelación. En el monte que Dios te va a decir, no en ningún otro lado. Donde Él te va a decir, donde Él te va a guiar, donde Él te va a dar revelación. Es por eso que cambiarnos de lugar físico de la iglesia, estoy orando, yo le pido a usted que ore porque lo tenemos que llevar a donde Dios diga, porque ahí vamos a hacer un altar. Necesitamos revelación para saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿dónde voy a hacer mi altar? Donde Dios me diga. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Abraham estaba acostumbrado a cómo Dios se relacionaba con él. Vete de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te diré. Y se fue. Abraham se fue. No pidió croquis, no pidió Waze, no pidió, no. Él agarró sus bártulos, su esposa, y todavía se llevó a los demás y empezó a caminar. Ahora, en aquel tiempo, ¿cómo se llama? Viene Abraham y obedece. ¿Ok? Y se va. Y no pregunta. Ahora, y le pidió, ¿qué le pidió? Su tierra, su casa, su parentela. Ahora viene y le pide nuevamente. ¿Y qué le pide? Su hijo. Y le dice: vete al monte que yo te diré, tú camina. En el camino se te dirá. ¿Qué es eso? Fe. ¿Qué es eso? Obediencia. ¿Qué es eso? Esperanza. Entonces, ¿dónde construís tu altar? En la fe, en la obediencia, en la esperanza. Entonces, yo regreso. ¿Dónde tenemos que construir
el altar, nuestro altar, lo que hacemos, porque la primera pregunta que yo tendría que hacerte es, ¿tienes altar? Esa es la primera pregunta que yo te tengo que hacer. ¿Tienes altar? La segunda pregunta que yo tendría que hacerte es, ¿qué medidas tiene tu altar? Y la otra pregunta que tendría que hacerte es, ¿dónde pusiste tu altar? ¿En dónde está puesto tu altar? ¿Dónde está puesto tu altar? Te lo voy a poner más así. Ahorita dejo de presentar mejor así, te puedo ver más. Ok. Mi altar está allá en Ciudad Real de la iglesia. Ok. No me refiero a eso. ¿Dónde tienes construido tu altar? ¿A dónde llevas tus diezmos? ¿A dónde llevas tus ofrendas? Esa es otra pregunta. ¿Tienes altar? ¿Tienes víctima para presentar en el altar? Es que mire, esa fue la forma en la cual Dios quiso relacionarse con nosotros. De tal manera se relacionó Dios así con nosotros, que vino y a su Hijo Jesucristo, lo puso en un altar y lo sacrificó. Para comunicarse con nosotros, Dios hizo un altar. Entonces Dios escogió los altares para hablar con Noé. Dios escogió los altares para hablar con Abraham. Dios escogió los altares para hablar con David. Dios escogió, viene y se le presenta a Dios a Salomón en sueños y le dice, pídeme lo que quieras. Pero ¿qué había hecho antes? Salomón había estado delante de un altar y había hecho 1000 holocaustos en Gabaón. Y después, 1000 holocaustos. Por ahí el apóstol preguntó una vez, ¿cuánto se tardan en sacrificar una vaquita o un buey en los rastros? Se tardan hasta 3 horas para dejarlo beneficiado. Y Salomón se echó 3000 horas. Claro, obviamente debe haber tenido ayuda con los sacerdotes, pero regresó a dormir, regresó cansado. Pero después de haber sacrificado en el altar adecuado, se le aparece y le dice Dios, miren, pídame lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras te voy a dar, lo que se te ocurra. Gracias a Dios. Él pidió conforme al corazón de Dios y le dice, no, dame un corazón entendido para poder gobernar la sabiduría. Y entonces le dice, ok, Salomón, por cuanto pediste eso y no pediste riquezas y no pediste la vida de tus enemigos y no pediste larga vida y no pediste todo lo que deseas, hasta ese tu carro último modelo y esa tu casa de 3 niveles, no me pediste eso. Te doy lo que me pediste, la sabiduría que me pediste, y todo lo demás yo te lo doy. Todo. Pero ¿qué hizo antes? Se presentó delante de un altar de Dios. Construyó un altar. Todavía no estaba hecho el templo. Mandó a levantar un altar en Gabaón. Gabaón es otro lugar donde se tienen que levantar altares. Ahora yo te pregunto, ¿tienes altar? ¿Tienes altar? Elías, para vencer a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, ¿qué hizo antes? Levantó un altar.
Entonces, Dios quiere que edifiquemos los altares en nuestra vida propia, en los lugares correctos, con las medidas correctas, porque si el altar es correcto, lo que tú pongas en el altar va a ser santificado. Y si es santificado, va a llegar el aroma a Dios. Y si llega el aroma a Dios, lo que va a decir es, bendíganlo. ¿Qué es lo que quiere? Se te va a aparecer Melquisedec. Es que tenemos que entender esto y vivirlo. Tenemos que vivirlo. ¿Por qué tenemos que vivirlo más ahora? Porque ahorita viene el profeta Elías. ¿Y qué es lo que va a hacer? Para poder hacer volver el corazón, va a venir a reparar altares. Va a venir a reparar altares. Va a venir a ubicar altares. Y después va a volver. ¿Y por qué es tan importante? Porque viene una apostasía que la gente va a dejar a Dios, los cristianos se van a alejar de Dios. Por eso es importante. El receptor para el poder y el espíritu de Elías es tu altar. Es tu altar. ¿Cómo está nuestro altar? Es una pregunta que yo te tengo que hacer y te la tengo que dejar acá. ¿Cómo está tu altar? ¿Tienes altar? ¿Está en ruinas? ¿Sacrificas en tu altar? ¿Qué sacrificas en tu altar? Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, 9 menos 20. Si alguien tiene, lo vamos a dejar en preguntas, no en comentarios o esto, porque si no, pues por respeto a los hermanos que quieren ir a hacer la chuchumema. Hermano Sabino. Buenas noches, Papa. Eh, Llámame tal vez ignorante, ¿va? Pero es que me gustaría más que todo que me enseñaran un poquito más. Es que sí entiendo de que el altar tiene que ir con perdón, con bendición, con vidas, con buenas obras. También entiendo que hay medidas para medir el altar, ¿va? Por ejemplo, el amor, ¿va? También logro entender de que ahorita se explicó sobre los lugares donde se tiene que poner un altar, ¿verdad? Pero me quedo así cuando usted hace la pregunta, ¿tengo altar? O sea, eso es lo que me queda, o sea, ¿cómo saber que tengo altar? O sea, eso es la pregunta que yo me hago. O sea, perdón, digo, yo entiendo, pero explícame un poquito más a ver si yo tengo un altar. Eso es lo que quiero saber. Ok, mira pues, cuando esto nos lo empezó a enseñar lo de Misbah, el apóstol, calculo que era 1998 más o menos, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es tu altar? Tu altar es si tú estás relacionado con el perdón. Si tú pides perdón, si tú perdonas. Eso es una actitud, es un comportamiento tuyo. ¿Ok? Hablamos sobre sehud, sobre obras, y que tienen que estar basadas en la fe, que tienen que ser las obras de los justos, y hay un montón de obras. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, Santiago dice, si alguno viene a ti y no tiene con qué comer ni con qué vestirse, y tú solo oras por él y le pides a Dios que Dios lo bendiga y lo mandas solo así, no tienes fe, básicamente. Entonces, parte de tus obras, de tu fe, de tu sehud, es que a tu hermano que tiene necesidad, con lo que tú puedas, lo ayudes. Entonces estás construyendo tu altar. Bereká quiere decir bendición.
¿Ok? Entonces, si tú bendices, si de tu boca sale bendición para otros, entonces estás construyendo tu altar con tus actitudes. Ayim quiere decir vidas, pero eso es tu interrelación con los otros. ¿Tienes comunión con otros hermanos? ¿Amas a tus hermanos y les dices hermano? Como yo les he dicho muchas veces, te lo encuentras allá por el mercado y no le sabes el nombre, que Claudio, le decís, adiós hermano, pero estás diciendo hermano, pero la pregunta es, ¿lo amas? ¿Tienes vida con él? O sea, relación en ese sentido con él. Vayamos con el 12. Gobierno, ¿te sujetas? ¿Te sujetas a las autoridades que Dios puso? Acuérdate que la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. O cuando vas en la moto, ahí está el policía de tránsito y en tu cabeza decís, es una autoridad. Aunque te pide mordida, es una autoridad. Oras por tu presidente, aunque esté en contra de nosotros, para que Dios o dices, le dices el apodo que le dicen, que no te digo cuál es porque mala onda, ¿ok? Entonces, respetas a tus autoridades de la iglesia. Es que mira, uno a veces puede no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que uno falte el respeto. Entonces, gobierno, ¿crees en los apóstoles? ¿Crees en los 5 ministerios? Gobierno, eso está construyendo tu altar. Eres responsable con tu servicio, eres responsable con tu diezmo, eres responsable con tu ofrenda, eres responsable con el gasto de tu casa. Responsabilidad, práctico. Estás construyendo tu altar. ¿O prefieres meterle al carro y tu mujer no tiene zapatos? Responsabilidad. Estás construyendo tu altar. ¿Estás consciente de que no sos de este mundo y que vas para allá? O sea, tienes la esperanza puesta en que de una u otra manera te vas a presentar delante de Dios. Estás construyendo tu altar. ¿Me doy a entender? El altar es tu vida, tus actitudes, lo que tú crees, piensas y sientes. Ya entendí, papá, ya. Es Amén. disculpe No te digo ignorante, no, tranquilo. no es que digo que disculpe es que mire, pues, es que, como se dice, yo no conozco mucho de otras iglesias, ¿verdad? Pero por ahí siempre pasa uno echando un ojazo y yo miro que para ellos, para otras iglesias, sí tienen un altar físico, ellos. Hasta incluso he visto en otras casas que también tienen ahí su mesita, que tienen cosas así, entonces tienen un altar, ¿va? Pero como le vuelvo a explicar, entonces me quedé así como que, o sea, yo entiendo que son diferentes, ¿sabes? A los nosotros, entonces hizo que me tambaleara un poco. Nada Ok, más, papá. muy bien, estamos. Gracias, papá. Dios me lo bendiga. Hermana Ana Virginia yo levantó su manita. Sí, pastor, gracias. Pues ya me contestó con el hermano Sabino porque también tenía esa pregunta, ¿cómo